tienes que poder decir que tienes algo con inteligencia artificial en algún lado, ¿ya? Porque eso era bien. Tenemos la idea de que en general, como toda tecnología, tiene que ser usada en la medida que te aporte valor y que te aporte un valor real. Yo no podría hoy día, sin haber hecho las pruebas, dar por sentado de que, por ejemplo, la inteligencia artificial vaya a ser capaz de mejorar los resultados de los predictores que estamos usando hoy en día. Puede que sí, puede que no. Vamos a probar. Si no te entrega de verdad algo mejor, no estaríamos dispuestos a hacerlo como por moda. Acompáñenos en un episodio con Gustavo Padilla, CTO de Codify, la startup de análisis de datos para departamentos de People o recursos humanos. Lo más importante que pueden aprender operadores o fundadores de esta conversación es lo siguiente. Las soluciones para departamentos de People tienen que ser personalizables y flexibles. No existe una talla única. Es igual de estratégica la decisión sobre qué piezas de software utilizar en tu negocio que las especificaciones sobre cómo utilizar cada herramienta. Ser flexibles con las planeaciones y ser capaces de pivotear son habilidades esenciales de un equipo de desarrollo. Esperamos que disfruten este capítulo. Bienvenidos. Cuando el río suena. Y tenemos a Gustavo Padilla, quien es CTO en Codify. Del otro lado de la llamada, Gustavo, tú no nos dijiste dónde estabas conectado. Hola, ¿cómo están? Sí, yo estoy desde Santiago de Chile, desde la capital. Perfecto, Gustavo. Queríamos preguntarte algo ya como de las entrañas de lo que están haciendo ahí en Codify. El humano puede ser no cuantificable de cierta forma, ¿no? Siempre hay algo como de impredecible alrededor de los seres humanos, por más que cada vez se van sofisticando las maneras de interpretarlo y de medirlo. Y siendo así, ¿cómo se aseguran desde Codify que los datos que procesa su plataforma van a arrojar resultados adecuados? O sea, completamente de acuerdo con la aseveración. Y un punto que yo creo que es bien relevante es que a través de Codify, o sea, uno de los elementos centrales tiene que ver con los predictores, ¿ya? La probabilidad de éxito, en el fondo, qué tan factible es que algún colaborador pueda querer irse, por ejemplo, a otra empresa en el futuro. Todo ese tipo de predictores que son los que finalmente nosotros calculamos, básicamente, primero son situacionales, ¿ya? No es como una característica en el fondo innata que sea tuya como persona, ¿ya? Por ejemplo, no sé, yo quizá hoy día como CTO puede que tenga una probabilidad de éxito muy alta en Codify o en otras empresas, pero quizás si tú me mandas no sé, como contador auditor, donde no tengo expertise, no sé hacerlo, va a ser distinto. Entonces, un punto relevante es que es situacional. Y lo otro que creo que es relevante también que nosotros lo que hacemos es codificar. Ya, de hecho, ahí viene obviamente el nombre, donde lo que se busca hacer es, por un lado, es como codificar los requerimientos de un cargo dentro de un organigrama, y por otro lado también codificar a la expertise de la persona. ¿Ya? Entonces, el sistema opera con esa codificación de expertise. Por lo tanto, yo no codifico a la persona en sí misma, sino que lo que se codifica es su expertise. ¿Ya? Por lo tanto, adicionalmente eso le mete otra complejidad al tema de que en el fondo una persona a lo largo de su carrera profesional puede tener muchos códigos de expertise distintos que obedecen a los distintos momentos de su historia laboral. ¿Ya? Entonces, esa codificación o todos estos campos, podríamos pensar para llegar a algo un poquito más informático, pero sin entrar tanto en el detalle, básicamente hay un conjunto de campos que caracterizan el cargo, la posición, que son los que nosotros hemos ido identificando cuáles son los que hay que utilizar. Lo mismo hacia la expertise, pero luego entran en juego un montón de teorías científicas que están súper comprobadas, que vienen de la teoría del comportamiento humano. O sea, no es como que nosotros estamos inventando, por decir, la rueda, sino que estamos tomando cosas que existen, pero lo estamos aplicando y aplicando a través de un software. ¿Ya? Entonces, en el fondo, obviamente siempre cuando tú cocinas, cada uno tiene su sazón para hacer distintas cosas y obviamente uno igual le va un poquito poniendo dentro de la expertise que hay acá, que dato al margen, pero creo que es relevante, de los founders de la empresa, son de vastas trayectorias en recursos humanos. Entonces, más allá de que haya teorías detrás, no es como que nos leímos un libro y nos pusimos a codificar, sino que son personas con años de experiencia en el rubro de recursos humanos y desde distintas miradas, desde consultoría, desde estar a cargo de grupos humanos muy grandes, y a eso sumado con toda la teoría existente, que finalmente permitieron ir desarrollando en el tiempo estos algoritmos, que son algoritmos, yo te diría, bastante expertos, son bien complejos, además,
Yo cuando partí viendo esto, yo como que me imaginé, recursos humanos, esto debe ser algo más o menos relajado, un par de cosas, me lo imaginé como mucho menos cuantificable, pero finalmente ya entrando a aprender más del tema y dentro de lo que es la codificación, me di cuenta de que es algo todo lo contrario, o sea, es bien complejo, justamente lo que busca esto es darle esa dimensión más numérica quizás a un área donde generalmente no necesariamente todos los elementos se trabajan de una manera como tan cuantificable. Y yo creo que ahí hay uno de los elementos de valor que aporta Codify que permite que ciertas decisiones o ciertas cosas que tú habitualmente lo harías en base a intuición entrenada, tienes un algo que te lo cuantifica y te lo hace desde ese punto de vista también mucho más fácil de explicar a otras personas, mucho más fácil y más transparente también. A ver, por lo que entiendo entonces, la parte de codificar los requerimientos de una posición, pues no la veo tan compleja, ¿no? Me imagino que alguien dirá, pues para esta posición se necesita X, Y, Z, y pues ya quedan ahí esas variables definidas, ¿no? La parte de la medición es la que me llama la atención. Esto sucede en automático, son reviews que llenan los managers y así tú vas viendo como esto, o qué tanto es un input humano y qué tanto es pues fierros conectados solo jalando data del comportamiento de los empleados. Claro, mira, es de todo un poco, en el fondo, ¿ya? De hecho, una de las bases, partiendo como desde lo más simple, por decirlo, de alimentación de data que utiliza el modelo de Codify, es el sistema en general de recursos humanos, ¿ya? O sea, hay mucha información que en general en el sistema tradicional, donde están las fichas, quizás información como de ese estilo, pero que muchas veces no es utilizada quizás en mayor profundidad, es una de las fuentes de datos que nosotros utilizamos, a lo cual nos conectamos, digamos, nos logramos integrar con estos sistemas, extraemos esta información y ahí hay parte de la información, pero también efectivamente hay parte que es más cualitativa, ¿ya? Donde en el fondo, ahí a través del mismo Codify, hay como unos wizards de codificación que te van guiando a través de ese proceso, haciéndote las preguntas de los elementos que nosotros necesitamos poder recopilar, de los que no son tan objetivos, y eso por lo general se hace en conjunto con las posiciones de liderazgo, con las jefaturas, y ahí tú vas sacando otros elementos y otros datos adicionales para ir incorporando dentro del algoritmo. Por lo tanto, es un poquito de ambas, ¿ya? Tenemos otras ideas que probablemente podamos ir desarrollando a futuro para ir cada vez complementando más estos algoritmos, pero una cosa que yo creo que es súper importante es que entre ya todo el set de prueba, error, usar una variable, no usarla, darle más peso a una, darle más peso a la otra, que ahí hay todo un tema, se ha logrado validar incluso, por ejemplo, en paneles expertos con clientes, que finalmente hacemos que pase todo esto a través de Codify, le entregamos los resultados y los resultados finalmente hacen sentido. Entonces eso para nosotros igual ha sido súper como validador del proceso y validador de lo que estamos haciendo, más allá de que es algo que permanentemente uno obviamente puede irlo ajustando, pero en el fondo es un proceso que ya ha estado o ha sido validado con varios clientes durante varios años y funciona bastante bien. O sea, no nos pasa que lleguemos con algo y el cliente como que no le cierre. O sea, en general como que lo ve y le cuadra lo que le estamos diciendo, con la diferencia que él conoce su organización y nosotros no la conocemos en rigor. Ya. Yo ya logré ponerle la red encima a cómo funciona Codify. Es verdad que es complejo, ¿no? O sea, no es no es una estructura, pues, de producto tan sencilla, pero me imagino ahora sí puedo un poco pensar en los resultados que presumen en su sitio, ¿no? En cómo pueden aumentar la productividad, me parece que el número 250% o algo así en perfiles personales. Ahora como que ya me hace un poco más de sentido. Y cuéntanos, Gustavo, pues, a ver, ahora ya están acomodando mejor perfiles que antes podían estar un poco desacomodados, ya pueden predecir con mayor fidelidad el desempeño que van a tener ciertos empleados en ciertos roles. ¿Cuál es su siguiente product milestone? ¿Qué es lo que sigue ahí o sea, en qué están trabajando ahora de milestone grande? ¿Para dónde va la cosa? Mira, si tuviera que mencionarte como dos cosas, que creo que son como las que hoy día más estamos revisando, una de ellas es como la que es como más evidente, que uno podría sospechar, que es evaluar la incorporación de inteligencia artificial,
Nosotros hoy día básicamente estamos todavía en etapas más tempranas de recolección de datos, ¿ya? O sea, todos, en el fondo, para poder incorporar Machine Learning, inteligencia artificial, tienes que tener datos en cantidades importantes. Por lo tanto, estamos todavía como un poco en esa etapa, donde en algún momento yo creo que va a ser súper importante evaluar la alternativa de implementar inteligencia artificial y ver si logramos mejores resultados o no que los que tenemos hoy día. Porque yo creo que eso yo creo que es súper importante, porque en el fondo, por lo general se habla harto de inteligencia artificial y todos quieren meter inteligencia artificial en sus productos. Está de moda, digamos, y para que no vamos a decir de otra forma. Sí, está Pero de yo moda. creo que, claro, está de moda. Tienes que poder decir que tienes algo con inteligencia artificial en algún lado, ¿ya? Porque eso era bien, ¿ya? Pero yo y un poco nosotros en el equipo tenemos la idea de que en general, como toda tecnología, tiene que ser usada en la medida que te aporte valor, ¿ya? Y que te aporte un valor real. Entonces, yo no podría hoy día, sin haber hecho las pruebas, dar por sentado que, por ejemplo, la inteligencia artificial vaya a ser capaz de mejorar los resultados de los predictores que estamos usando hoy en día. Puede que sí, puede que no. Vamos a probar. Pero si resulta súper bien, mejoramos quizás la eficiencia de los algoritmos y los resultados, pero si no, también está bien, o sea, no tiene por qué ser para todo, entonces creo que hay un camino a explorar, pero que no es así como una cosa de vamos a hacerlo porque hay que hacerlo porque todos lo están haciendo, sino que lo vamos a probar, ver si resulta, si mejora lo que hacemos súper bien, si no, súper y seguimos como lo veníamos haciendo, o sea, si no te entrega de verdad algo mejor, no estaríamos dispuestos a hacerlo como por moda, ¿ya? Yo creo que ese, pero es un tema que hay que revisarlo de todas formas. Y un segundo elemento que estamos viendo también tiene que ver con gestión de la productividad, ¿ya? Donde gestión de la productividad, nosotros hace un ratito estábamos hablando de codificar un cargo, ¿no es cierto?, o una posición, codificar la expertise de la persona, ver cuánto es el match entre ambos, que básicamente es este predictor de probabilidades de éxito de una persona en un cargo. Pero queremos ir como un peldañito más allá, que es tomar los KPI, pero los KPI duros de las empresas clientes, y en el fondo hacer que ese KPI duro lo podamos bajar y relacionar de manera directa con las personas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, no sé, un negocio que vende, no sé, oro, extracción de oro, por decir cualquier cosa. Probablemente todas las métricas de negocio son, no sé, kilos, toneladas, no sé, de oro por día. Tienen todas sus métricas de negocio que son las que están monitoreando arriba, ¿ya? Pero lo que en general no se trabaja tanto, porque tampoco es tan sencillo de hacerlo, es de ver cómo tú linkeas el impacto de las personas directamente en su labor diaria en la consecución de esos KPI. ¿Se entiende? O sea, uno como que uno intuye que obviamente de la sumatoria de trabajo de todo el equipo de trabajo se logran los resultados que se logran, porque son ellos los que lo están haciendo. Pero cuando tú quieres de alguna manera linkearlo, de alguna manera más directamente al desempeño de las personas, al desempeño de un área, a estos mismos temas de qué tan calzada o descalzada está la estructura, se tiende a ser un poquito más difuso. Entonces, algo que queremos tratar de trabajar es en cómo puedes tú de alguna manera lograr cuantificar eso mucho más fácil hacia como el esfuerzo personal de cada una de las personas que participa de la organización. Y eso, bueno, obviamente que te salga fácil. O sea, en el fondo, hoy día quizás una empresa puede hacerlo, pero va a tener que pasar por 200 planillas y buscar bebé para allá y para acá para quizás llegar a algo. La gracia también, yo creo que igual es un punto importante de Codify, de que varias de las cosas, algunas más, algunas menos o en mayor o menor grado, hoy día estas cosas las áreas de recursos humanos, algunas las hacen, ¿ya? Pero las hacen de un mecanismo muy manual, de manera lenta, cuesta tenerlo disponible, y la gracia de Codify es que te lo tiene disponible en un clic, tú te logueas, entras al sistema y sin tener que estar preocupándote de planillar, descargar, sacar cosas, tú tienes al tiro las probabilidades de éxitos de las personas, e incluso, por ejemplo, te arma líneas de sucesión para un cargo. Si un cargo que es crítico para ti se llegara a ir de la organización, ¿quiénes son los posibles sucesores? Que son todas cosas que en general como que se actúa sobre la marcha cuando tú te ves frente a la situación. Acá la gracia es que Codify te permite planificar incluso para todas esas situaciones e ir desarrollando a la gente para que pueda cubrir, por ejemplo, esas posiciones en el futuro, de tal manera de que ojalá tú tengas todos tus cargos críticos primero identificados
Y segundo, con líneas de sucesión súper claras en caso de que vaya a haber algún impacto de alguna vacancia. Qué interesante. Suena como a esta práctica que tienen muchas empresas en la que se vuelve tan grande la cosa que es muy difícil mantener a todos alineados en un mismo objetivo. Entonces comienzan a empujar la práctica de que cada acción que tú tomas como un contribuidor individual tiene que estar ligada o a una serie de OKRs o a una serie de objetivos que tiene el departamento en cuestión, ¿no? Y justo yo lo que he visto de manera empírica es que pues solo llega el manager a decirte como, y esto que hiciste, cómo se liga a los objetivos, pero nunca llevándolo, como dices tú, un peldaño más allá, donde pues un mismo software te está ayudando o a identificar cuando la gente se desvía o tú mismo como empleado, pues para saber cuando, cuando te estás desviando, ¿no? Aunque ahí uno esperaría que uno se dé cuenta solito. Claro. Es más difícil, es más difícil. Es más difícil, sí, porque está uno metido en la operada, ¿no? Estás ahí en el día a día. Claro, no, mira, y yo quizá otro elemento que igual te mencionaría que creo que es importante asociado a esto es que esto que estamos discutiendo ahora es algo que es vivo en el tiempo. No es como una foto, yo voy a ver la organización, veo cómo está, te entrego un informe y la organización va a seguir así para siempre. O sea, hoy día el dinamismo es tan grande, las estrategias cambian a cada rato, tienes que estar como reformulando esto muy permanentemente. En la antigüedad, no sé, te diré 10, 20 años atrás, probablemente esto era mucho más estático, pero hoy día todo es mucho más dinámico, entonces, no sé, quizás hoy día tú puedes tener una persona que tenga un cierto porcentaje de descuadre respecto a su cargo, y eso puede que en un mes más varíe drásticamente y eso empieza justamente a impactar en los resultados, y ahí pasa que realmente los resultados se te empiezan a ir y uno no sabe por dónde atajar el tema. Entonces, creo que uno de los conceptos igual importantes de esto es que te entregas esto de manera permanente. Es decir, tú podrías estar permanentemente gestionando esto, este descalce organizacional, que es cuando se te descuadran los códigos, por decirlo sencillo, tú puedes permanentemente estarlo gestionando y no solamente cuando pasa algo o cada 3 meses, que puede ser muy lento para los tiempos actuales. Claro, 100%. Oye, y Gustavo, hablábamos justo de cómo su software ayuda a predecir o a hacer un análisis respecto a si alguien es un buen prospecto para una posición, ¿no? O para ver como qué ratio de éxito tiene de probabilidad La en esa probabilidad de éxito, posición. claro. Sí, desde tecnología, ¿cómo funciona esto? Un poco cómo llegan a ese índice, ¿es un porcentaje que dan de éxito? ¿Cómo se ve esto? A ver, una cosa importante igual es que todo esto se traduce de manera muy sencilla de cara al usuario. Básicamente, así en lo sencillo, tú entras a una interfaz donde te aparece el nombre de la persona y al lado sale un porcentaje que va de 0 a 100, donde además eso va acompañado por un semáforo con ciertos cortes en el fondo para que si estás más o menos bien, o sea, no es necesario que todos estén en 100, pero alguien que esté, no sé, de 80 para arriba, verde, más bajito amarillo, y entonces en el fondo es muy visual y tú en una sola mirada puedes ir escaneando la organización y viendo cuáles son las personas que están bien ajustadas y cuáles son las que están menos ajustadas. O sea, es como muy sencillo, muy intuitivo de tratarlo. Luego, si tú, por ejemplo, quieres entender por qué una persona está con un determinado porcentaje, tú en el fondo puedes pinchar arriba y te abre una especie de descriptor donde te entrega los elementos. O sea, no es solamente como que te digo, oye, este está descuadrado, sino que además es por qué, porque en el fondo, si te digo solamente que está descuadrado, ¿cómo lo arreglo? Entonces, ahí viene un punto también importante, que la idea es de que el software te dé los indicios de ayudarte a corregir donde detectan los gaps, no solamente decirte hay un problema, sino que por aquí va la cosa para que tú puedas en el fondo gestionarlo. Claro, y Gustavo, a ver, pues también otra cosa que luego es muy valioso entender cómo lo gestionan ahí en tecnología. ¿Qué tan lejos planean hacia adelante? ¿Cómo se ve su backlog ahí en Codify? A ver, ese está intenso hoy día, el backlog. Mira, yo te diría, a ver, hemos ido probando distintas formas, ¿eh? Porque al final, a ver, tú igual cuando la empresa va pasando por distintas etapas de madurez, tú obviamente vas ajustando un poquito el modelo de gestión, también depende de la cantidad de personas que tengas en la empresa, depende de la cantidad de clientes, de la cantidad de usuarios, hay muchos elementos que van influyendo.
Pero yo te diría de que parados hoy día, básicamente estamos con un modelo donde hacemos como cuatro cortes, ¿ya? Una planificación a un año, a 6 meses, 3 meses e incluso la más corta a un mes. Entonces vamos revisando siempre con una mirada larga, pero por decirlo de cierta medida, lo que está más en el corto plazo, por ejemplo, el un mes está muy detallado. Está muy detallado, está muy claro porque es lo que tenemos que empezar a trabajar ahora ya, tener al equipo alineado, etcétera, etcétera. Pero igual mantenemos una vista a 3 meses de más o menos ir viendo qué es lo que viene después, no con tanto nivel de detalle, pero igual como con un nivel de detalle relevante, y así hacia el fondo. Entonces, en el fondo te diría de que en rigor la planificación que manejamos es de un año completo, móvil, donde hay mucha certeza en lo que pasa en el un mes y mucha menos certeza en lo que pasa en el un año, pero siempre con la vista clara de qué es lo que potencialmente viene después. Ahora, algo que igual te pasa harto es que muchas veces, no sé, entre la del un mes y 3 meses, cuando pasa el primer mes, lo que te quedaba de los otros 2 meses cambia completamente. O sea, Claro. es muy dinámico y eso significa que en el fondo lo que hace un mes pensamos como prioritario para el mes subsiguiente, de repente deja de ser prioritario, cambia, se mueve para allá, se mueve para acá. Entonces, estamos en una etapa todavía muy, muy líquida, por decirlo, donde hay mucho input, hay mucho trabajo que recibir de los clientes que te van dando retroalimentación, nuevas ideas, y todo eso hay que tratar de alguna manera poder encauzarlo de manera ordenada para poder seguir avanzando y lograr estar lo más cerca posible de ir haciendo primero, obviamente, lo más prioritario y lo que más valor aporte. Fenomenal. Aquí me encantaría saber, Gustavo, ¿ustedes se ponen deadlines con cuándo tienen que entregar ciertas funcionalidades o son un poco más free for all, vamos lo más rápido que se puede? ¿Cómo manejan ustedes eso? Ya más a nivel, sí, full técnico, el equipo de tecnología. No, mira, yo te diría de que es un poquito de ambas. Sí, siempre tenemos horizontes establecidos con fechas, ¿ya? Eso lo manejamos. Sin embargo, dentro del proceso también se va manejando flexibilidad en el contexto de que no es como que uno está parado en la puerta esperando la fecha y entrégame porque era hoy día, no funciona así. O sea, operamos con fechas referenciales, que el objetivo es tratar de cumplirlas en lo más que se pueda y hacemos el máximo esfuerzo por cumplirla, pero finalmente si pasa algo que haya que ajustar la carga del camino, porque justamente pasa eso, que tienes estímulos por los costados de repente a hacer otras cosas, tenemos la capacidad de analizar rápidamente, tomar decisiones y ajustar la carga. Entonces eso de repente hace que ciertas cosas que estaban para una determinada fecha, por ejemplo, no sé, se pueda correr 2 semanas, pero si algo se corrió 2 semanas, no es como que nadie supo o como que alguien arbitrariamente decidió. Son cosas que se van informando apenas van ocurriendo y el equipo completo, como de manera colegiada, va tomando la decisión justamente de hacer los ajustes. Entonces, en el fondo, se logra armonizar bastante bien hacia adelante de manera de ser flexible, de poder ser un poco justamente flexible también con estas fechas, pero nunca al nivel de flexibilidad de incumplir los compromisos con los clientes. Hay una cierta flexibilidad, pero donde el tope es lo que uno le comprometió al cliente. Ese siempre va a ser el tope. Entiendo, fenomenal, pues hace todo el sentido del mundo y creo que también hace todo el sentido del mundo irnos al corte de este programa. Le recuerdo a toda la gente que nos está escuchando que en cuandoelriosuena.com ustedes se pueden suscribir a la newsletter de este programa para recibir una notificación cada que tengamos un capítulo nuevo. De igual forma, queremos invitarlos a seguirnos en nuestro perfil de LinkedIn. Ahí nos encuentran como Acueducto Estudio y siempre estamos liberando en clips dosificados todo el valor que se construye en estas conversaciones. Regresamos. Estás escuchando Cuando el río suena, un podcast de conversaciones con agentes expertos y emprendedores del mundo digital. Tus anfitriones son Rodrigo Salmerón y Artemio Pedraza, fundadores del estudio de estrategias e interfaces digitales Acueducto. Para más información, visita cuandoelriosuena.com. Si encuentras valioso este podcast, por favor ayúdanos a compartirlo con un amigo o síguenos en Spotify o iTunes. Muchas gracias. Regresamos con Rodrigo y Artemio.
¿Qué tal? Bienvenidos de vuelta a Cuando el Río Suena con nuestro invitado de este episodio, Gustavo Padilla, que es CTO de Codify. Y Gustavo, retomando la conversación que estábamos teniendo, queríamos saber qué es lo que miden en su producto. ¿Cuáles son los KPIs que responden a qué OKR, si queremos o no? ¿Cuáles son los puntos que ustedes están constantemente midiendo y que están alertas y cambian ahí en Codify? Ya, perfecto. Mira, a ver, yo creo que ahí te respondería en dos segmentos, ¿ya? Un grupo de todo lo que tiene que ver como más a nivel empresa, que ahí están todos los KPIs clásicos, startuperos, todos con siglas y cosas que hay que aprendérselas en inglés. Ahí está el famoso ARR, ¿no es cierto? El Annual Revenue Rate, el churn, que los clientes, digamos, que dejan de ser clientes, digamos, que eso es lo que hay que mantener en cero. Hasta el momento lo hemos logrado mantener en cero, así que vamos bien por ahí. Felicidades. Sí, no, bueno, acá ahí hay un área ahí, bueno, en realidad yo creo que es un poquito tarea de todo, en realidad. Hay un área de customer que hace muy bien ese trabajo, pero creo que también esa área de customer alinea muy bien hacia adentro de las otras áreas, en el fondo, porque al final como que el customer experience es parte de todo, o sea, creo que toda la empresa tiene que ser parte de customer experience, donde customer es el que coordina, pero todos hacia adentro tienen que estar alineados en ese concepto, si no la cosa como que no resulta, así que sí, no, en ese sentido se hace un muy buen trabajo y es un número que se mira bastante porque nos refleja en el fondo si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Todo el pack de indicadores startuperos básicamente lo estamos mirando todo, tasas de conversiones, muy encima de la atracción comercial, que es muy importante para ver que estemos ganando clientes permanentemente. Otros más como tiempos de implementación también, en el fondo de estar chequeando de que estemos logrando hacer que el proceso de implementación sea exitoso en los tiempos pactados. El NPS, también clásico de saber en el fondo cuál es el nivel de satisfacción. Todo eso es como el universo más empresarial. Y también por otro lado estamos mirando indicadores de la aplicación en sí misma, ya que son como más de detalle, que justamente es estar monitoreando que los usuarios se metan a la aplicación, que la usen, que efectivamente cuánto es el tiempo que permanecen adentro, dónde permanecen, qué es lo que más usan, qué es lo que no usan, porque en el fondo yo creo que una cosa importante de todas estas aplicaciones que son SaaS es que se usen. Eso es un indicador súper como obvio, pero que es re fácil no estarlo mirando. Entonces creo que de ahí tú puedes sacar muchas acciones. Imagínate de saber, no sé, imagínate que tú ves que hay una funcionalidad que nadie la usa, o la funcionalidad es muy mala, o nadie la ha comunicado. O sea, pueden ser cosas totalmente opuestas, y que ahí esos datos son relevantes para que tú vayas tomando acciones sobre eso, que eso es lo otro importante, que al final una cosa, yo puedo llenarte de sensores en la aplicación, pero al final lo importante es qué acciones vas a tomar sobre esos sensores, porque si no vas a tomar ninguna, no le pongas ningún sensor nomás, pues ¿para qué estás gastando tiempo en medirlo si no vas a hacer nada? Pero eso yo te diría que son como los fundamentales elementos que estamos permanentemente mirando como KPI. Ok, fenomenal. Y me encantaría saber el departamento de tecnología o todo el equipo que estás liderando, ¿con cuáles están más obsesionados? Yo te diría de que, a ver, por un tema de naturaleza técnica, por decirlo de cierta forma, para nosotros lo más relevante desde ese punto de vista es entender, tú muchas veces desarrollas características de repente para las aplicaciones. Y ahí muchas veces uno quiere saber si la que uno quería o la que uno le gustaba o estuvo más o menos de acuerdo, cómo le va pues, en la práctica. O sea, es como que la tiras ahí a la cancha a jugar. De hecho ahí, claro, y hay conversaciones de no, yo creo que esta, y hay, no diría que apuestas formales, pero Pero sí. claro, algo se hace al respecto ahí de cuáles son las que yo creo que esta va a ser un hit, yo creo que esta no va a vender tanto, son cosas que en el fondo uno va jugando con eso, pero yo diría que en general todo el tema de los KPI está súper permeado y todos los que te mencioné, no solamente los más técnicos, sino que está muy permeado en la empresa completa y se hacen esfuerzos permanentes de que esos indicadores sean indicadores de todos. Y yo creo que eso es súper importante
para que tú justamente sepas que un desarrollo que tú estás haciendo para determinada fecha impacta en que otra área tiene que lanzarlo, e impacta en que hay un cliente que potencialmente lo está esperando, o impacta en que quizás tienes una serie de prospectos que tú sabes de que si tienes esa funcionalidad puedes hacer lo que incorporen como cliente. Entonces creo que es súper importante eso, y eso yo creo que se trabaja bastante acá, de que cuando, por ejemplo, lo que hablamos de la fecha, o sea, es como, oye, es que esto tiene que estar para tal fecha, no es por no es un capricho de la fecha. Hay decisiones de negocio detrás de eso, hay otras áreas involucradas, hay clientes esperando. Entonces yo creo que cuando tú logras traspasar ese concepto al equipo completo, justamente se logra conseguir mejores resultados, porque en el fondo tú entiendes para qué estás haciéndolo, entiendes el porqué de esa fecha, y entiendes que finalmente cumplir esa fecha va a generar un beneficio para la empresa y por ende también para todos los que estamos adentro. Fenomenal. Pasando a la siguiente pregunta, Gustavo. Siempre nos gusta saber cuál es la herramienta que están utilizando los líderes técnicos que vienen a este espacio para manejar tareas, para reportar bugs, para definir incrementos justo en su backlog. ¿Qué usan ustedes? Eso también ha sido un camino. También nosotros, ¿eh? Sí, porque uno, mira, probablemente todo el mundo parte con la misma, que no debería decirlo, pero voy a tener que decirlo igual. Todos parten con Excel por lo general. Nosotros no fuimos la excepción. Y después el mismo crecimiento te va dejando corto, ¿ya? Y te va haciendo evolucionar. Porque un Excel entre 3 personas no es lo mismo que entre 50, va cambiando la dinámica del uso. Y aparecen sus propias dificultades de mantención de los datos, que se corrompan las planillas, empieza a aparecer un montón de cosas. Pero después de eso migramos a algo como tipo Trello, pero lo ocupamos poco tiempo, la verdad. Siento que quedó como que nació corto, como que era demasiado básico o limitado del punto de vista que te permite administrar tareas pero no flujos de trabajo. Y ahí saltamos un peldañito más arriba y nos fuimos con Asana. Y actualmente estamos trabajando con Asana porque, mira, tiene hartas ventajas e insisto, ahí es súper importante, sobre todo para la etapa en la que estamos. Porque te permite administrar las tareas, que son súper importantes, los bugs y todas esas cosas, pero además te permite estructurar mucho mejor flujos de trabajo, estimula más la interacción entre personas, más que Trello, que es como para que cada uno tenga como sus post-it pegados. Asana, en su naturaleza, hace de que finalmente el flujo de trabajo avance. Y otra decisión que también tomamos fue de implementar Asana no solamente para el área TI, que por lo general todos estos task managers, por lo general, son como de TI. O sea, como ya, ustedes usen lo que ustedes quieran y lo ponen allá adentro. Entonces, si hubiera sido así, quizás hasta incluso yo me hubiera ido con algo más tipo Jira, pero la decisión de hacerlo más cross empresa completa, preferí no irme tanto a algo tan, porque ya Jira es más TI propiamente tal, me quedé en Asana, pero la verdad es que yo siento que también una cosa importante es implementarlo bien. Y hoy día tenemos a toda la empresa en Asana. Entonces, en el fondo, hemos ido estructurando el flujo de trabajo para que, por decirte algo, entra un ticket, no sé, por un cliente que tenía algún problema, y nace la tarea en Asana, lo toma Customer, comenta Customer, lo pasa a producto, de producto pasa a TI, de TI, ¿me entiendes? Entonces al final logramos hacer que el flujo del trabajo pase por todas las áreas ocupando la misma herramienta. Y yo creo que en la etapa actual de nosotros, donde la flexibilidad y la rapidez es clave, yo encuentro que ha calzado súper bien, el equipo lo usa, y creo que hay un indicador que es un KPI que en general no existe formalmente, pero es que nadie reclama. Pues venga con eso. Entonces, cuando tú colocas una herramienta tecnológica y nadie te reclama, yo creo que es un buen KPI de que la herramienta está funcionando bien. Claro, está siendo invisible. Está siendo invisible, justamente. Tal cual. Oye, Gustavo, ¿y en qué momento dirías que Asana ya no va a ser suficiente para ustedes? ¿Dónde ya tienes identificados, por ejemplo, los límites de la herramienta? Sí, mira, yo creo de que probablemente, no sé cuándo es no sé el número mágico, pero me da la sensación que con un equipo de un tamaño cercano a las 50, 60 personas, me da la sensación de que probablemente con el nivel de madurez que además tiene una organización para ese tamaño, vas a necesitar tener procesos más rígidos. Yo siempre digo tratar de tener como la capa mínima de grasa que haga que las cosas funcionen,
pero es inevitable ir incorporando esa pequeña capa de grasa en la medida que la empresa crece para mantener las cosas de manera ordenada. Entonces, hoy día, esta flexibilidad que me entrega Asana, siento que con un grupo de gente quizás más grande se te traduce en un arma un poco en tu contra, y ahí hay que ir como sopesando cuándo es el momento de quizás ir rigidizando algunos procesos. Siento que por ahí debería ir la cosa, pero yo creo que es volumen de gente usándola, digamos. Pero lo bueno es que vamos a saber, porque justamente cuando el KPI de los reclamos usuario por segundo empieza a aumentar, vamos a saber que estamos Empieza a teniendo un subir. problema por ese lado. Esa es una pregunta que nos gusta mucho, Gustavo, porque pues es mucho como o sea, cada quien hace y lo que sea. Hay gente que nos recomienda herramientas que hemos probado y que decimos, pero ¿cómo es posible que ustedes sean presentes aquí? Y luego, no. Y hay gente que hizo unas cosas que decimos, no, sí, algún día llegaremos a eso, pero no es que no tiene nada que ver, ¿no? Como que, y es muy interesante la relación que hay de la operación con el software de operación, porque como que nunca es completamente estática, ¿no? O sea, siempre está la visión de, en algún momento vamos a migrar y vamos a empezar, o sea, ya quiero yo empezar a hacer esto, pero para eso necesito un nuevo software, ¿no? Claro. Mira, yo ahí quizás dos cosas que te mencionaría también es que, de hecho, mira, nosotros en algún momento cuando apareció Trello, ¿ya? En algún momento descubrí que habían como 3 Trellos dando vueltas. Entonces, si te fijas, ahí al tiro ves un síntoma de un problema, porque piensa que una empresa chica, que tú vayas a preguntarle a distintas áreas y cada área tenga su propio Trello que conversa con ellos mismos, que no conversa para el lado, ya eso ya en algún momento te iba a generar un problema al tiro. Porque en el fondo, o sea, alguien que haya trabajado con estas herramientas de tarea se va a dar cuenta que después, cuando mi Trello necesita interactuar con el área de al lado, te voy a mandar un mail y después en el mail te coloco el número de la tarjeta Trello, pero después me llega la mía, entonces yo lo traduzco a mi número y ya te das cuenta que con un grupo de 20 personas estás haciendo un proceso pesado, raro, extraño de administrar. Ahí te empiezas a dar cuenta que no funciona. Entonces, por eso creo que es importante estar como bien atento a justamente ir mirando cómo la organización va resolviendo ese tipo de problemas, porque hasta incluso en organizaciones chicas es re fácil que cada uno tome sus decisiones y después aunar todo eso es súper complejo. Entonces es súper importante poder tomarlo desde un comienzo y un poco de ahí también nació oye, ¿sabes qué? Vamos a colocar una solución y esto es para todos y buscar que de esa manera lo resolvamos. Así que vamos a ver ahí hasta cuándo nos aguanta. No, está interesante, ¿eh? Vamos a tomar de hecho tu caso y a rebotarlo en entrevistas en el futuro a ver qué opinan otras personas, porque sí suena a un sueño tener un solo sistema para todos, pero sí me puedo imaginar a gente quejándose, sobre todo del lado de tu Claro. lado, ¿no? Del lado de desarrollo, diciendo, pero ¿por qué no se conecta a mi rama de Git? ¿No? Si yo ya, ¿por qué mi ticket no está? Mira, de hecho, el empuje de esta cosa ha sido tan extremo que hasta las minutas de las reuniones están metidas en Asana. Porque tú cuando vas a una reunión muchas veces salen compromisos, po. Sí. Claro. Y esos compromisos es fácil que queden en un correo y después se va diluyendo la cosa. Entonces, por ejemplo, los compromisos los hacen nacer al tiro como tareas en el mismo software que todos ocupan. Entonces, al final, tienes como una única fuente de la verdad. De hecho, una de las cosas que yo un poco veo también con el equipo y tratamos de trabajar es de que los correos electrónicos son para comunicarse hacia afuera, ¿ya? La comunicación hacia adentro de la organización es con Asana. No dejo que me manden un correo entregándome algo para hacer. Tienes que hacerlo por Asana. Pues sí, para eso está Asana. El correo no es adecuado para esto. Entonces, yo creo que ahí la implementación es clave en este tipo de cosas. O sea, de una misma herramienta te pueden hablar súper bien, te pueden hablar súper mal, pero depende mucho también de cómo se implementa y de cuánto provecho tú le saques a la herramienta también. No, y de cómo onboardeas a cada persona que entra y la relevancia que le das en este onboarding a la herramienta para que pues sea utilizada de esa forma, ¿no? Porque por lo menos yo en muchos estadios de mi carrera he pecado de decirle a equipos, pues vamos para acá, así, y así se ve el resultado final. Y pues ya si tú entre ustedes o usamos Slack o WhatsApp o Asana o un Task Manager, pues como quieran, ¿no? La cosa es Claro. llegar, pero después eso, por supuesto que no escala. Sí. Justamente. En algún momento
más temprano que tarde, eso se te transforma en un dolor de Exacto, cabeza. 100%. Perdón, Ro, ¿querías agregar algo? No, o sea que por un lado, esta es una conversación la que estamos teniendo muy técnica, pero también muy operacional, ¿no? O sea, es de tecnología, pero también es de operaciones y es justo donde, es que es una línea muy interesante, que es las operaciones de la implementación y el uso de la tecnología, ¿no? No es la elección de las herramientas, no es necesariamente como, claro que hay mucha estrategia en esto, ¿no? Pero no es de tan alto nivel, es ya lo que sucede en el día a día con las herramientas que uno utiliza para trabajar, ¿no? Tal cual. Es la parte sencilla o que se ve sencilla, pero que si tú no la resuelves bien, terminas gastando mucho tiempo en eso y son tiempos tan chicos que habitualmente no se ven. Entonces es muy fácil que eso se transforme en grasa permanente y que después eso te empieza a afectar otras cosas. El principal activo en todos estos software, estas empresas de software tipo SaaS, son las personas. Entonces, el tiempo de las personas disponible para estar destinado en actividades de alto valor es clave. Por lo tanto, tener a gente, no sé, quedándome pegado en el ejemplo del Trello, recibiendo una tarjetita por correo para después yo crear una en mi sistema para que el número, o sea, es tiempo que lo sumas con otra y te das cuenta y de repente puedes tener una persona, no sé, un día completo traspasando tarjetitas de un lado para el otro. Entonces, cuesta mucho identificarlo, por eso es importante como estar bien, creo yo, alerta a ese tipo de mermas de productividad. Claro, Gustavo, y a ver, saliéndonos un poco de esta línea de operación en tecnología y volviendo a más específico tu experiencia ya que has formado ahí en Codify y anterior sin duda, pero queríamos preguntarte 3 lecciones que te hayas llevado construyendo producto para departamentos de People, porque pues ha de tener unas particularidades muy distintas, ¿no? Sí, mira, efectivamente, sí, tiene sus particularidades, bueno, como todo tiene sus particularidades, pero en particular con temas de recursos humanos y te diría de que una cosa importante, un poco como que a mí me resonó bastante en el fondo, es que hay como dos mundos de recursos humanos. Hay un mundo de recursos humanos que es como más blando, ¿ya? Que es lo que ve toda la parte de desarrollo organizacional, la parte más cualitativa, planes de desarrollo, toda esa parte que es como la parte blanda de recursos humanos. Pero también hay un mundo que es más duro, que es como la parte más de compensaciones, las remuneraciones, hay todo un tema ahí como de mucho cálculo. Entonces, por lo general, en una parte, la parte más blanda es como más habitada, por decirlo, por psicólogos, ese tipo de perfiles, mientras en la otra parte es como más una cosa más ingenieril, de un punto de vista de calcular y ver si las remuneraciones, las bandas. Y creo que el entender esa diferenciación que existe adentro es súper importante cuando tú quieres, por ejemplo, comunicar tu solución hacia ellos, porque en el fondo cada uno de ellos tiene objetivos distintos, opera con mentalidades distintas, por lo tanto, como que si tú llegas con una especie de oferta de recursos humanos, one size fit all, como no es tan claro, ¿me entiendes? Porque en el fondo es como que tienes dos clientes distintos adentro de tu mismo cliente. Entonces es súper importante de que tú al cliente A le vendas de acuerdo al cliente A, al B de acuerdo al cliente B, y después en la relación comercial futura los trates de manera también ad hoc a sus perfiles y a sus necesidades. Yo creo que eso es algo como importante que no me había tocado como ver antes. Yo por lo general como que me quedaba yo en mi mente era como la parte blanda, como que esa era la que yo veía. Pero había un mundo ahí también un poco más duro. Creo también que lo otro importante es que he ido como descubriendo un poco en el avance de esto, tiene que ver con que este problema que nosotros estamos resolviendo, si bien se le presenta a todas las empresas, porque esto es multisectorial, en el fondo, el tema del descalce, de que las personas cuadren con su cargo para efecto de que sean más productivas, etcétera, etcétera, te pasa en todos los sectores, en todos lados, empresas grandes, empresas chicas, pero en general, y puede parecer como obvio, pero finalmente yo tuve como un momento donde fue como, me di cuenta, ¿cachai? Cuando te hace como un clic un poquito distinto de repente, ciertas cosas que pueden parecer evidentes, pero llega un momento en el que te hace clic, y es que en el fondo, en general las empresas más pequeñas les cuesta más tratar este tipo de problemas,
o abordarlo, independiente que lo identifique, y por lo general este tipo de cosas son como más aptas para las empresas de más de 100 trabajadores, te diría más que tenga un grupo de gente más grande y que también tengan equipos más maduros también de recursos humanos, de tal manera que puedan lograr que herramientas como Codify efectivamente sean un aporte. No sé si se entiende, es como medio evidente, pero el problema en la medida que tienes más gente se te descalza más, tienes menos visibilidad, es más difícil verlo, es más difícil tratarlo, y eso cuando tú... Y es más presente el dolor, ¿no? O sea, Exacto, porque, exacto. o sea, que se te descarrile alguien cuando son 12 personas, pues bueno, te concentras. Pero si en un momento volteas a ver la realidad y están descarriladas 30 personas, 50 personas, 3 departamentos, ¿no? Todos jalando para cosas distintas, pues el dolor se vuelve mucho más presente. Claro, y además hay un tema como incluso hasta casi como que visual, o sea, cuando tú eres una empresa más chica, sabes quién está, dónde está, los conoces, pero cuando la empresa también es más grande, y de hecho eso ha pasado, de hecho incluso de repente, no sé, pues cuando hemos hecho temas estos de los predictores de sucesores para un cargo, de repente tú le buscas sucesores a una empresa con, no sé, con 600 personas, y el software sugiere gente que nadie sabe, nadie ubica quién es, por ejemplo. Claro. Pero el software lo encontró. Porque tú ya no los ves todos, no sabes dónde están, y de repente el sistema encontró un match adecuado con una persona que como que todos se miran así como, oye, ¿esta persona quién ¿De es? dónde Es salió? como, oye, pero cuadra, oye, pero es súper buen candidato, lo meten en ¿cachai? O sea, incluso para ese tipo de cosas. Entonces, siento que como que el beneficio mayor, mientras más grande la organización, se siente más. No obstante, las empresas pequeñas tienen el problema también, pero por lo general las empresas más pequeñas están con otros problemas, digamos, antes de llegar para acá. No, y la otra, perdona, que es la clásica de las clásicas, y esta no es de recursos humanos, pero yo creo que esta sale en todos los libros, pero uno siempre que le pasa, uno dice, esta con razón está en los libros, que es la clásica de tener la capacidad de pivotear y de equivocarte rápido y barato. Ese es un clásico que no es en este caso de recursos humanos, pero que uno cuando está metido en estos temas de startup como que le encuentra validez a cada rato. O sea, es como una máxima de todo este tema del desarrollo de software y sobre todo en startup. 100%, justo con Rodrigo impartimos una charla que gira en torno a las mejores lecciones que hemos aprendido en este espacio. Siempre la vamos modificando, pero hay muchos principios. Son 16 los que hemos identificado, patrones de éxito en startups de tecnología latinoamericana. Y justo uno de esos puntos es que pivotear es un privilegio, porque te habla de que tú tuviste una idea inicial que de por sí ya era atractiva, que ya era valiosa y que valía la pena probar, y que si tú te das cuenta que existe algo mejor allá afuera, es verdaderamente un privilegio saber que estás frente a algo más importante o más valioso que lo que te llevó ahí en un inicio, aunque tenga que cambiar de forma o de target o pues de todas estas variantes que puede tener el pivoteo, ¿no? Gustavo, estamos llegando a la última pregunta de esta entrevista. Ahora sí, ya sin interrumpirte. Es una pregunta que hemos estado haciendo ya desde hace un par de capítulos a toda la gente que viene acá. Y es la siguiente. ¿Qué dirías que es único o fundamental en la filosofía de tu equipo de trabajo para poder construir el producto que hoy es Codify? Mira, yo creo que lo fundamental, yo creo que son dos elementos. O sea, uno tiene que ver con la orientación al cliente, con estar muy atento a lo que el cliente necesita y qué es lo que le aporta valor, creo yo, al cliente. O sea, de que haya una orientación muy clara a resolverle problemas reales al cliente. Para mí eso es como súper importante. Y creo que detrás de eso, para poder sustentar ese elemento, es la flexibilidad con la que trabaja el equipo. Yo creo que el tema de la flexibilidad lo hemos incorporado súper bien y es súper importante porque pasa mucho en esto, lo hemos discutido, lo hemos conversado un poquito a lo largo del podcast. Todo esto es muy cambiante. Ya eso es lo suficientemente desafiante como para que imagínate cuando tú tienes que empezar a involucrar cambios, pero ¿por qué? ¿Pero para qué? Encontrarte con un entorno de ese estilo te lo torna todo mucho más complejo. Y creo que hemos armado una filosofía bien resiliente en ese sentido, que ya cuando tú llegas con, oye, chiquillos, hay un cambio, es como ya, que hay que hacer, todos se alinean y en el fondo te permite trabajar de manera
súper ágil y justamente para sustentar lo que te decía anteriormente, que es al final orientarnos al cliente. Al final todos estos cambios que en general, o la flexibilidad, viene dada por eso, no viene dado por el capricho de alguien, viene dado porque se detectó algo en el mercado, se detectó algo de cara a los clientes que es más prioritario y rápidamente nos alineamos todos detrás para poder hacer que, digamos, sea una realidad lo que se detectó y resolverlo. Fenomenal. Ahí lo tienen. Gustavo Padilla, CTO de Codify. Muchísimas gracias, Gustavo, por venir a este espacio a compartirnos un poquito, pues, el detrás de las cortinas de lo que están haciendo ahí en Codify y también de la experiencia que has ido acumulando a lo largo de todo este tiempo de trabajo. De igual forma, muchísimas gracias a toda la gente que llegó hasta este punto del capítulo. Queremos recordarles que en cuandoelriosuena.com ustedes pueden suscribirse a la newsletter de este programa para recibir una notificación cada que tengamos un capítulo nuevo. De igual forma, los invitamos a seguirnos en LinkedIn. Nos encuentran como Acueducto Estudio. Muchas gracias a todo el equipo de producción que hace posible este espacio. Y nuevamente a ti, Gustavo, sabemos lo apretadas que son las agendas de la gente que viene para acá. Así que con el corazón en mano, gracias y nos vemos a la próxima. Cuando el río suena.